silenciar sus teléfonos. Si tienen una llamada urgente que contestar, pueden ir afuera del templo a atender la llamada. No hay problema en usar los baños. Y durante el desarrollo del sermón igual pueden tomar cafecito, seguir comiendo la tortita del Día del Papá. Que el Señor sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, un culto especial del Día del Papá. Saludamos a todos los papás que hoy están junto a nosotros. Gracias. Bendecimos también a las mamás que hacen la labor de papá. Tienen una doble función. Doblemente sean bendecidas las hermanas. Amén. A los papás primerizos y a los papás experimentados, para todos ellos, feliz Día del Papá. Bien, mis hermanos, nosotros estamos viendo desde el mes pasado una serie de sermones donde tenemos que comenzar a disfrutar de nuestro Señor, de nuestro Dios, pero no como algo rutinario, no algo pesado. No es que la religión nos imponga para poder hacer cosas para Dios, y para eso están las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan de la primera disciplina que vimos el mes pasado? Alimentarnos de Cristo. Bien, los medios de gracia que la Iglesia proporciona a que los creyentes puedan participar y disfrutar más de Dios, como el culto a través de la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia, el participar. Amén. Con los hermanos y las hermanas, que eso también forman parte de estos hábitos espirituales. Y precisamente los hábitos espirituales no son una lista de tareas religiosas para que Dios te ame más. Uno muchas veces hace un listado creyendo de que Dios los va a amar más. Voy a tener que orar más este mes, voy a tener que ayunar en este mes, se me incorpora una cadena de oración. Ojo, las cadenas de oraciones son hindú. No son del cristianismo, es del hinduismo. ¿Ya? Los cristianos oramos. Vuelta al tema, vamos a ayunar, vamos a tener tiempos de retiro, de silencio, etc. Pero no son una tarea religiosa para que Dios nos ame más. Las disciplinas espirituales son ritmos de vida para que podamos nosotros desacelerar, eliminar el ruido y simplemente disfrutar más de la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo mantenernos la paz mientras el mundo se cae? Mientras el mundo vemos que los antivalores, la secularización está permeando cada vez a la familia, está permeando la institucionalidad, y vemos que todo está permitido, todos con todos, etcétera, etcétera. ¿Cómo mantener esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego cuando el mundo se cae a pedazos? Quizás nosotros no podemos elegir lo que nos pase, no podemos elegir, pero sí podemos diseñar cómo podemos reaccionar. Eso sí, las cosas que sucedan en nuestra vida nosotros no las podemos evitar, pero sí podemos contestar o contrarrestar esas reacciones que salen del interior hacia afuera. Y nuestra vida espiritual nunca es individual, nunca es para mí. La oración es para mí, la palabra es para mí, sino es comunitaria, es para todos nosotros. Y al cultivar tu vida, tu relación con Dios, esto produce efectos en tu entorno que probablemente van a llegar a otros a contagiarse de estas prácticas espirituales. Si en su casa usted ora, como papá, que hoy es el Día del Papá, ven al papá a orar, la mamá, la esposa, los hijos van a imitar. Y eso se va a contagiar los buenos hábitos. Si los papás hacen deporte, los hijos de corrido hacen deporte. Aquí en el Parque Kramer, hermoso parque, vemos a los papás haciendo ciclista, con su bicicleta, sacan a pasear, entonces la familia se acopla. Pero cuando el papá no hace actividad, cuando el papá no hace otra cosa, entonces la familia queda quieta y no se produce el propósito propiamente tal. Entonces, cuando practicamos estos hábitos espirituales, producen estos efectos que llegan a contagiar a otros en tu casa y, por qué no, también en tu relación de trabajo o en la universidad. Para abrir espacio para el sermón, quiero que echar a rodar la imaginación, la ilustración. Siempre partimos el sermón con una ilustración, ¿ya?
cuando hablamos nosotros de algo valioso, algo de valor, yo quiero en esta mañana del Día del Papá recordar 2 lugares de mi casa que me gustaba mucho visitar mientras los dueños de esa habitación estaban trabajando. Y aquí voy a echar al agua a 2 personas. Cuando iba a la pieza de mis papás, mientras mis papás estaban trabajando, me gustaba ir a hurguetear el baúl de la foto. Un baúl grandote de color burdeo. Mientras mi papá, mi mamá... La maleta. Claro, la maleta. Gracias, papá. Era la maleta de su pieza. Llena de fotos. Fotos de parientes, de primas, de primos, con mis hermanos. Me gustaba porque así yo veía cómo estaba la cosa. Pues yo era chiquitito, quería ser como era, más chiquitito todavía. ¿Ya? Y otras cosas que voy a odiar. Y me gustaba ir a la pieza de mi hermana Paula. 22 de mayo, 8 de octubre. Mientras mi hermana salía, esas casas son particulares porque tienen como unos recovecos. Entonces, mi pieza la hago con la pieza de mi hermana. ¿Ya? Entonces, yo sacaba la pared que era chiquitita y me iba como un de todo y botaba con un pie el habitáculo de la casa de la pieza de mi hermana y llegaba a la pieza de mi hermana. Me caía, me sacudía, pero me gustaba la pieza de mi hermana Paola porque primero había mi componente Sony. No sé si todavía lo tiene. De hartos colores chillones, ponía un CD y podía bupear. Bum, 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 bum. Ya. Mira, siendo suyo, yo sé más cosas que eran de su propiedad. Había CD, compact disc, la foto de Beto Cuevas también estaba. Dice mentira. Bueno, año 96. Y de pronto lo que más me gustaba ahí era, bueno, esto es una Biblia, pero hagamos cuenta que era el diario de vida de mi hermano. Entonces veía el diario de vida de la Paulita, entre medio de las hojas, una hojita bonita de algún arbolito, partía con mi querido diario. Hoy me voy a juntar con Marco. Tenía un sobrenombre, pero no lo voy a decir. Pero después, hurgueteando más el diario de vida de mi hermana, decía, querido diario, hoy no me dejaron salir mis papás, porque tuve que cuidar al negro de mi hermano. Lo cerré el diario, nunca más me desilusionó, nunca más entré a la pieza, las otras piezas eran fome, entonces, pero lo que quiero quedar con esto, las hermanas me dijeron, esto es material para el sermón de esta mañana, que cuando yo entraba a la pieza de mi hermana o entraba al dormitorio de mis padres, para mí era un lugar lleno de joyas, de riqueza invaluable, ¿ya? Entonces a mí me producía una gran emoción entrar a esos dormitorios sin autorización y poder contemplar cada pieza, cada chiche, cada cosita que estaba ahí. Para mí era genial, ya, un chiquillo de 10, 11 años. Entonces, si nosotros vemos a lo que estamos hoy en día, la palabra del Señor es algo parecido, ya. Es un tesoro escondido, esperando a que lo descubran y esperando a que todos lo disfrutemos. Amén. ¿Ya? Pero muchas veces por la prisa, estamos muy apurados, andamos cansados, comemos rápido, hablamos unas 2 o 3 palabras con nuestras compañeras y a través de la rutina apenas la hojeamos y muchas veces nos detenemos a maravillarnos a través del mensaje. ¿Ya? Y esto nos abre una pregunta clave en esta mañana. ¿De qué manera ustedes o yo disfrutamos de la palabra del Señor? ¿Ustedes o yo lo consideran como un tesoro que lo guardamos con cuidado, una obra para contemplar o un deleite para el alma? Vamos a leer la Biblia en Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, pueden abrir sus Biblias o mirar a través de la pantalla. Son 176 versículos y se demoran 20 minutitos de todo el Salmo 119. Son 20 minutitos del día. Háganlo. No va a ser lo mismo desde el momento que abra ese Salmo o cuando lo cierra. Les garantizo en el Señor que no van a ser lo mismo. Amén. Y van a cambiar muchas perspectivas. Salmo 119, capítulo 15, versículo también 16, dice de la siguiente manera.
En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y Salmo 119, capítulo 72, Salmo 119, capítulo 72, dice de la siguiente manera: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanas y hermanos, esto es palabra del Señor. Amén. El segundo hábito que vamos a ver en este mes es disfrutar de su palabra. Disfrutar de su palabra. Para darle el contexto a este Salmo 119, no se menciona explícitamente el autor. No se menciona si fue David o si fue alguno de los músicos del rey David. No al que frecuenta Kaminsky, sino al rey David que dice la Biblia. Sino es un salmo que lo escribió alguien de la corte de la realeza del rey David. Debido a la profunda reverencia por la ley y al uso litúrgico del salmo, esto se sitúa en una época monárquica del pueblo de Israel, entre los años 1000 al 586 a.C., y muy probablemente durante un periodo de crisis espiritual o de persecución que tenían en el tiempo de Israel. La historia de Israel en esos tiempos estaba marcada por luchas internas. Israel era muchas veces sacudido por invasiones de los pueblos aforinos y también destierros, como la época del exilio babilónico, y también eso pasó en el año después del 586 antes de Jesucristo, y había una fuerte énfasis en la fidelidad de la ley como una identidad nacional y espiritual. El pueblo de Israel valoraba la ley como una identidad para el país y también espiritualmente hablando, lo tomaban para sí. La ley, la Torah, es la palabra de Dios, era el fundamento del pacto que Dios había establecido con Israel. Era un tratado entre Dios y el pueblo de Israel, era un tratado desde los tiempos de Moisés, fíjense. Y guardarla y meditarla para el pueblo de Israel era una resistencia cultural y espiritual frente a las amenazas de la opresión y la idolatría. Recordemos que Israel estaba situado alrededor de pueblos paganos que tenían otros dioses. Y el pueblo de Israel, al guardar la palabra de Dios, ellos hacían una resistencia espiritual, porque ellos solamente oraban, adoraban a Yahvé, a Jehová, no a los dioses paganos de los pueblos asirios o de los pueblos babilónicos. Y era también una opresión porque ellos eran por durante tiempo esclavizados y también vueltos a la idolatría. Y frente a ese contexto de cómo se escribió este Salmo 119, vamos a analizar que este Salmo es un tesoro. El Salmo, también el leer la Biblia, es una contemplación y la Biblia también es un deleite. En un mundo incierto y peligroso, vemos hoy en día que ya no se sabe qué es lo que va a pasar mañana, ¿ya? Es tan incierto, es tan delicado lo que estamos viendo como sociedad, y la palabra de Dios representa la única verdadera riqueza y seguridad. Ante la inseguridad y ante el peligro que pasa alrededor, la palabra de Dios nos garantiza la verdadera riqueza y la verdadera seguridad. Mientras las riquezas materiales en aquellos tiempos eran confiscadas y perdían valor cuando habían guerras, perdían valor cuando habían exilios, la palabra de Dios permanecía firme, inmutable, y era un ancla para la esperanza y la identidad. Mientras las cosas cambiaban, la palabra de Dios permanecía para siempre, para el pueblo de Israel. No cambiaba, ni se quitaba ni se agregaba una tilde en esos años. Los tiempos cambiaban en aquel entonces. En tiempo de paz Israel estaba, y en tiempo de exilio o de guerra, la palabra de Dios para ellos siempre permanecía con un valor eterno. En los tiempos donde la nación enfrentaba amenazas externas por los babilónicos y los asirios, la fidelidad a la ley era un signo de pacto de Dios. A pesar que puedan venir exilios por los babilónicos o por los pueblos que amenazaban a Israel, los israelitas abrazaban la palabra como una esperanza que ellos pueden tomarse y una identidad, que ellos son parte de un pueblo. Y la palabra era un tesoro porque no se podía perderse ni tampoco venderse, porque contenía la vida misma del pueblo.
El pueblo de Israel se había reflejado su identidad en la palabra de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel era capturado, todos los bienes, todas las riquezas perdían valor y eran tratadas como una especie. Y en ese tiempo, aunque ellos eran capturados, la palabra del Señor tenía valor, tenía riqueza, porque estaba establecido el pacto de Dios con su pueblo. Amén. Y el salmista compara la palabra como un botín, como un tesoro, porque en medio del conflicto, la injusticia, pueden encontrar refugio en la palabra como encontrar un premio invaluable. Muchas veces cuando escuchamos la palabra del Señor en medio de dificultades, en medio de problemas, vemos la palabra como un premio invaluable y como un refugio. ¿Cuántas veces hemos tenido la palabra como un refugio? En medio de las pruebas, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, la palabra del Señor es un refugio para el pueblo. Amén. Y si lo fue para el pueblo de Israel, ahora en este pacto de la gracia con su pueblo nuevo, sigue siendo un refugio. Amén. Claro que sí. Por eso, hermanas y hermanos, consideremos la palabra del Señor como un tesoro que no pierde valor. Las cosas pueden perder valor, pero la palabra siempre va a tener ese tesoro. Y la palabra también es un acto de contemplación. La palabra hebrea para meditar aquí implica rumiar. Los mamíferos mastican todo el alimento y no lo digieren rápidamente. La palabra del Señor, y en este caso la palabra para la contemplación es rumiar, y es decir que es un acto profundo y pausado de interiorización. Una vez que la persona lee la Biblia, entiende la Biblia, pero más que nada puede leerla como texto a través de la página web, pero en el fondo es la Biblia, debe de hacerse un ejercicio profundo y pausado para poder interiorizar lo que dice allí, porque transforma el mensaje, que es un texto que está en la Biblia, se transforma en una convicción profunda en la mente y en el corazón. Cuando tenemos ejercicio pausado para leer la Biblia, tenemos que darnos el tiempo para poder interiorizarlo. Y si no lo interiorizamos, ¿cómo se va a dar por obra cuando haya momentos de dificultad o de gratitud? Si vivimos apurados, no leemos la Biblia rápidamente, o nos mandan a leer un devocional, vemos lo que tenemos, lo leemos y lo grabamos, o lo digitamos, y resulta de que ¿dónde está el valor espiritual que uno tiene en el interior? Si los animalitos rumean la comida, que es un ejercicio de interiorización profundo y pausado, cuando comemos, entre comillas, la palabra del Señor debe hacer de ese mismo ejercicio igual, pausado, profundo, porque se transforma en una convicción. Si tomamos el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, y la dejamos la Biblia y la tiramos, y vamos por la vida, pasa alguna situación, ¿cómo la vamos, digamos, de manera a hacerlo por vida la palabra? Si tomamos la Biblia, la abrimos, leemos lo que dice el Salmo 123. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salimos de la casa o recibimos una llamada, pasa alguna situación, ¿verdad? Porque ahí lo leí, Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque lo interioricé. Cuando ustedes y yo vamos a algún lugar a caminar y contemplamos algún parque, la selva valdiviana, no pasamos, lo miramos y nos retiramos. Hay un acto ahí de contemplación, detectamos el lugar, nos maravillamos, medimos su altura, su anchura, le sacamos fotos y vemos y digerimos ese paisaje. La palabra del Señor es exactamente el mismo tratamiento, se requiere de un acto profundo y pausado de interiorización. Por eso, hermanos, tenemos que realizar estos hábitos espirituales para desacelerar. Descomprimamos los tiempos, bajemos el cambio. Y no era una lectura superficial que hacía el pueblo de Israel, sino era un ejercicio de reflexión para entender y aplicar la ley.
En Salmo muchas veces aparece la palabra meditaré en tu ley, me saciaré de tu ley, me maravillaré de tu ley. Y la ley de Jehová, ¿qué es lo que son los atributos? Te manda la ley, te permite la ley y te prohíbe la ley. Los reyes antiguos meditaban en la ley del Señor, lo que el Señor les permitía que hicieran, lo que no les permitía y lo que podrían hacer. En los tiempos difíciles el pueblo de Dios necesitaba no solo conocimiento externo, sino una experiencia interna, profunda con la palabra. Por eso antiguamente las batallas, como hablaban en los devocionales, mientras tanto en el culto, las batallas, el pueblo de Israel las ganaba porque quien estaba a la cabeza conocía y entendía la ley, hasta donde ellos pueden llegar. Y que no era por su propia fuerza, eran con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces ellos pasaban tiempo con los estatutos, pasaban tiempo con la ley, lo leían y hacían pausa. No, mi hermano, en ese tiempo no había internet, no había verificadores, no había tantas metas de cumplimiento, entonces ellos llegaban y había mucho tiempo, ¿no? También había una exigencia, solamente de que el tiempo es el tiempo y nosotros tenemos que darnos ese tiempo. Y la meditación se convierte en un hábito espiritual para mantener la fidelidad, resistir a la idolatría y encontrar dirección. Ahí está el punto de los ejercicios, de los hábitos espirituales. Cuando un cristiano, una cristiana, no tiene una dirección para poder hacer estos actos espirituales, le va a costar mucho. Mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Porque si usted tiene el foco en Cristo y se va a disciplinar en Cristo, si tiene foco a Cristo, no le va a costar orar, no le va a costar ayunar, no le va a costar mantenerse en silencio ni meditar en la ley. Porque cuando sacan a Cristo y lo hacen por carga religiosa, es solamente legalismo. La contemplación a la palabra del Señor se hace incluso en la vigilia nocturna. Salmo 119, capítulo 62. Dice de la siguiente manera: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El salmista se levantaba a medianoche, hacía vigilia, preparaba un turno nocturno dedicado para alabar de los juicios justos del Señor. Amén. Debemos de hacer ese acto también sacrificial, de poder mortificar la carnalidad y decirle: Señor, aquí estoy, en medio de mi imperfección, heme aquí. Por eso que estos actos contemplativos espirituales se hacen incluso en esas instancias, demostrando que la palabra es una luz que guía la oscuridad, literal y espiritual. Pero cuando andamos apurados, cuando no tomamos el tiempo para poder leer la Biblia, atesorarla como un buen tesoro, contemplarla, andamos en la oscuridad, literal y espiritual. Y la palabra también tenemos que considerarla como un deleite, como un deleite. Para el salmista la palabra no era una carga ni una mera obligación legalista, sino una fuente de gozo y de alegría. En una cultura donde la ley podía verse como una imposición, el salmista la experimenta como un deleite que satisface el alma. El deleite nace de la relación personal con Dios a través de su palabra que da sentido y propósito en medio de las pruebas. Volviendo al ejercicio, si hay pruebas, si hay sufrimiento y hay dolor, no podemos endosarle esa responsabilidad a Dios. Señor, tú me estás hiriendo a propósito, tú me estás atormentando a propósito. Esas pseudoculpas es porque no te has dado el tiempo de entenderlo y conocerlo. Por eso que muchas veces vemos gente que le endosa la culpa a Dios por los tormentos de su propia vida. Y no han entendido y no han conocido. ¿Y cuál es la manera de entender y conocer a Dios? A través de la religión, a través de la palabra. Amén. A través del mensaje de Dios para el pueblo. Cuando un creyente lee la palabra como un tesoro, lo contempla, se da tiempo para leer,
recién se escurre y puede decir, Señor, esto es un propósito para mi vida. Lo tomo, lo abrazo, pero te lo entrego porque es gravoso para mí. Y el deleite también es un contexto de opresión o exilio. En un contexto de opresión o exilio, encontrar gozo en la ley era la forma de resistencia espiritual y esperanza viva. Cuando hay momentos de exilio o opresión, como lo sufrió el pueblo, teniendo la palabra en consideración, es una fuente viva de esperanza, porque el Señor liberará a su pueblo. Nosotros en nuestra vida pueden haber sufrimiento, pero si nosotros entendemos que nuestro Dios está y lo leemos su palabra, podemos ver que el Señor está con nosotros y no nos abandonará. La palabra da sabiduría, da consuelo y dirección, lo que provoca un regocijo en el corazón fiel. Mediten en la palabra, te va a dar consuelo. Mediten en la palabra con un deleite, te va a dar sabiduría. La palabra te va a dar dirección, dónde debes caminar, a qué dirección debes de ir, qué decisión tomar. Pero las decisiones las tomamos equivocadamente porque no leemos la palabra de Dios. Amén. Y este es un ejercicio espiritual importante de leerla, de entenderla. O sea, aquellos que están recién viendo lo que es la Biblia, también está la Biblia a través de los medios de tecnología, computador, los teléfonos también. Incluso hay misioneros que han estado en el Medio Oriente no teniendo la Biblia y se han sostenido en sus prisiones meditando en el mensaje. Hay testimonios, muchos de esas situaciones donde no han tenido Biblia, pero ellos han recordado la palabra del Señor y se han mantenido firmes en medio de las prisiones en el Medio Oriente. Búsquenlo por internet. La palabra del Señor es un tesoro. El salmista compara la palabra de Dios con riquezas materiales, pero más valiosas que el oro y la plata. La palabra no es solo un libro, sino es un tesoro vivo que nutre, protege y guía. Si usted considera la palabra como un tesoro, la va a nutrir, la va a proteger y la va a guiar porque es palabra de Dios. En tiempos difíciles, esta riqueza no pierde valor. Amén. La Biblia jamás va a tener una fecha de caducidad. No. La fecha de caducidad puede tener la dispensa de nuestra casa. Hasta nosotros mismos podemos tener fecha de caducidad. Llega una enfermedad o llega alguna situación, ¡pum! Pero la palabra del Señor es eterna. Amén. Va a permanecer ahí, nos va a proteger, nos va a abrazar la palabra. Es una compañera fiel, nos va a abrazar. Porque es palabra del Señor. Amén. La palabra también es, el caminar de la palabra es contemplación. El Salmo nos llama no solamente leer, sino meditar. Contemplar implica detenerse, observar profundamente, reflexionar en cada texto y entender el propósito de la palabra para nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene propósitos distintos y la palabra del Señor tiene un trato distinto por cada uno de nosotros. Pero tenemos que detenernos, observar, reflexionar. La palabra como contemplación es un acto para poder hacer un ejercicio lento y no apresurarse, hermanos. Nadie nos apura, sino en dejar que la palabra nos transforme. ¿Cómo va a haber vidas transformadas si no los dejamos moldear por el Señor por falta de tiempo? No, voy a prisa, voy a prisa. ¿Cómo te va a moldear? ¿Cómo te va a transformar si andas a prisa? Tenemos que darnos el tiempo. Por eso seguimos con nuestro mal carácter, porque no damos espacio para que la palabra del Señor sea una interiorización en nuestra vida, nos renueve nuestro carácter. Pero si damos tiempo para que la palabra del Señor transforme y llegue al corazón, tenemos que dar el tiempo. Y la palabra del Señor también es un deleite. No solo es un deber, sino es un gozo. El salmista habla de deleitarse, disfrutar intensamente. La palabra de Dios trae paz, trae alegría, trae consuelo y esperanza. ¿En su vida le ha pasado que la palabra del Señor le ha traído consuelo, Amén. alegría, gozo, esperanza?
Si retiramos la palabra del Señor ante un sufrimiento, tenemos un futuro incierto. Así es. La palabra del Señor es un banquete espiritual para el alma que nos invita a saciarnos, a tener placer espiritual y satisfacción profunda. Pero como vivimos apurados, no podemos experimentar que es un deleite. Lo hacemos por religiosidad. Bajemos el cambio. Bajemos el cambio. Por eso es que este mensaje del Señor nos llama a cultivar el hábito de disfrutar de su palabra como un tesoro inagotable. Usted lee todos los días, lee hoy, leyó ayer, leerá mañana, el Señor le va a hablar de una manera distinta. O el mismo texto va a sacar tesoros, interpretación, perspectiva, que el Espíritu Santo le va a alumbrar. La palabra del Señor también nos llama a contemplarla con detenimiento y a encontrar en ella un deleite para el alma. Vemos nosotros hoy en día que hay mucha gente que su salud mental está mal, deteriorada, estresada, el cortisol por las nubes. Y la palabra del Señor trae descanso. Amén, Señor. Nuestro Señor Nazareno dijo, vengan a mí, todos los fatigados y cansados, que yo los haré descansar. Pero las personas no van donde el Señor. Lo asimilan como una religión, como algo, algo negativo. Quiero seguir viviendo mi vida, como quiero seguir. Y niegan al Señor. Pero no, el Señor hace una invitación pastoral, generosa. Y no solo para conocer la palabra, sino para amarla, para vivirla. Iglesia, ¿estamos leyendo la palabra con prisa, rutina o por obligación? Iglesia de Cristo, ¿o realmente nos detenemos a guardarla en el corazón, a meditarla o a deleitarnos? Si solo la tratamos como un libro más, estamos perdiendo la riqueza y la alegría que Dios quiere regalarnos. Y hemos perdido toda la vida. Podemos pasar a perder toda la vida si la tratamos como un libro más. Porque ahí está toda la fuente de riqueza y alegría que Dios quiere regalarnos. Pero no. Excusa tras excusa. Excusa tras excusa. Cada persona aquí tiene que tomar el compromiso de leer la Biblia con una nueva perspectiva. No como un deber, sino como un tesoro que se contempla y se disfruta. Que se forme un hábito profundo y gozoso que transforme nuestra vida. Quiere tener más gozo, quiere que su vida o su carácter pueda ser moldeada y cambiada. Leamos la Biblia. Amén. Que se forme un ejercicio profundo y gozoso. Los hábitos espirituales tienen un objetivo. Primero tenemos que entender que estos no nos convertiremos. ¿Ya? En ese sentido. La Biblia dice acerca de los elegidos de Dios. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. El plan eterno de Dios asegura que cada cristiano al final llegará a ser como Cristo. Seremos transformados cuando Cristo venga. De manera que seremos como Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, esto no es una visión. Ese es usted, cristiano, tan pronto como Cristo venga. Ese es el propósito. Ese es el objetivo. Por eso nosotros oramos. Por eso nosotros nos apartamos. Y en este hábito, por eso nosotros leemos la Biblia, para ser como Cristo. Pero si no tenemos ese objetivo en nuestro hábito espiritual, va a ser un cristiano desastroso. Porque la alternativa a la disciplina es el desastre. La alternativa a la disciplina es el desastre. Pregúntenle a cualquier deportista que están haciendo de competencia de alto rendimiento. ¿Por qué trotas? ¿Por qué te privas de alimentos grasosos? ¿Por qué te levantas temprano a la pista atlética? Porque quiero competir a los paraamericanos. Los deportistas que están ahora en la Copa del Mundo del fútbol, al llegar ahí a México, a Canadá o a Estados Unidos, pasaron tiempo antes de entrenamiento, ¿cierto? Para llegar Messi, que metió un gol contra un equipo africano. Ese gol fue un resultado anterior de ejercicio, de práctica.
Entonces el objetivo de Messi era estar en este mundial, que parece que será el último. Si estos deportistas no tienen ese objetivo, la alternativa a la disciplina es el desastre. Si nosotros no tenemos una disciplina, vamos a vivir vidas desastrosas simplemente, hermano. Amén. Sí, verdad. Entonces nosotros tenemos que tener ese objetivo en el negocio, en el estudio. Si no tenemos para poder tener calificaciones, ya las hermanas están terminando el semestre, viene la vacación de invierno, entonces si les fue mal, tengo que dar un esfuerzo más para poder estudiar. Entonces en el segundo semestre me levantaré más temprano, me juntaré en grupo, analizaré, meteré a inteligencia artificial, un mapa de ideas, ¡pum! Pero si no tienen esa disciplina, difícilmente les va a ir bien. O si tenemos enfermedades y tenemos que ir a médico, y el médico nos dice, tienes que ir, tienes que correr, tienes que levantar pesas, pero si no lo hago, estoy destinado a estar con mis dolores nomás, pues. Así es. Por eso, queridos, queridas, la alternativa a la disciplina es el desastre. No, pues sí, sí. Me encanta venir a la iglesia porque veo que hay pertenencia a la iglesia, veo una cruz, veo bancas, veo púlpito, hay partes donde voy con luces de colores, todo negro. ¿Sabes qué, hermano? A veces me dan ganas de pedir la patente de alcohol en esos lugares. Claro, me dan ganas de pedirle la patente, decir al pastor dueño de esa iglesia, ¿tiene su patente de alcohol? Ay, ¿por qué? ¿Y esas luces hay una? O me confundí, parece que es una discoteca. Lógico. ¿O acaso quieren caer ese público objetivo? ¿Dubái? ¿Berlín? El Valdiviano sabe lo que estoy diciendo. Por eso, estimados, cuando la iglesia no tiene disciplina, la alternativa que le queda es el desastre. Volvamos a los ejercicios espirituales, volvamos a los hábitos. Es la única manera que podemos disfrutar más del Señor. Es la única manera que nosotros podemos contemplarlo, poder decir, Señor, ¿tú quieres esto para mi vida? Es porque tenemos que realizar primeramente ese objetivo. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué me quiero reunir con los hermanos? ¿Por qué quiero ayunar? ¿Por qué aprovechar los medios de gracia? Y esto hacerlo como un ejercicio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y la piedad es sencillamente una virtud centrada en Cristo. Pudo haberle dicho, ejercítate para la justicia, Timoteo. Ejercítate para el amor, Timoteo. Ejercítate para el dominio propio porque eres un muchacho que está lleno de gente griega con tentación. No, el apóstol le dijo sabiamente, ejercítate para la piedad. Y la piedad es la virtud completa en Cristo. Pero cuando no nos ejercitamos para la piedad, la alternativa para la disciplina es el desastre. Hermanos, volvamos a los hábitos. Volvamos a la lectura de la Biblia. Volvamos a la lectura profunda, pausada, y que la Biblia se transforme en la palabra del Señor en una convicción en la fe, y así también son resultados las obras. Por eso esta mañana, una invitación. ¿Cuál es el valor que le está dándole usted a la palabra del Señor en su vida? ¿Dedica tiempo para meditar en ella sin apurarte? ¿Encuentras en ella un valor, un deleite o solo una obligación? Finalmente, el Salmo 119 nos enseña, queridos, a que la palabra de Dios es más que un libro. Es un tesoro para guardarla, una joya para contemplarla y un manjar para deleitarse. Al adoptar este hábito, transformamos nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Las disciplinas espirituales no son una tarea religiosa para que Dios te ame más. No pensemos de esa manera. Una oración no es una lista religiosa para que Dios te ame o me ame más. Son ritmos de vida para desacelerar, eliminar el ruido. Muchas veces escuchamos voces. No es que estemos esquizofrénicos. Si lo escuchamos a la comadre, al compadre, pero escuchamos lo que hemos meditado en la palabra del Señor y simplemente es disfrutar de la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo podemos mantener la paz cuando el mundo se cae? No podemos elegir lo que no va a suceder.
Se nos viene una semana. Lo que viene no sabemos, pero podemos diseñar cómo podemos reaccionar ante una provocación. Podemos cómo reaccionar ante un ataque, ante un acoso, ante incluso una tortura psicológica. Podemos nosotros cómo reaccionar. Tu vida espiritual nunca es solo para ti. Esto no va para ti, esto va para todos nosotros. Me incluyo. No vivimos compartimientos aquí. Lo que le pase al hermano o a la hermana no me puede ser indiferente. Tenemos que involucrarnos como comunidad, como iglesia. Amén, Señor. Y al cultivar tu relación con Dios, esto produce en tu entorno que va a llevar a contagiar a otros en realizar estos hábitos espirituales. Gracias. Si usted como cabeza de hogar, que es el día del papá, procura leer la Biblia, ya sea en papel, sea en el teléfono, en el computador, vas a contagiar a tu esposa, vas a contagiar a tus hijos, y todos, sin querer queriendo, van a poder practicar estos hábitos espirituales. Mis hermanas y mis hermanos, los invito a ponerse en pie para juntos orar. Pueden inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y oremos a nuestro buen Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque esta semana nos has encontrado en el camino. En este camino, Señor, que vamos a prisa, apurados. No tenemos fuerza ni para leer la Biblia, no tenemos fuerza ni para meditarla porque estamos tan angustiados, Señor, nuestra mente está turbadísima. Está completamente turbada. Preocupaciones que nos dan la familia, preocupaciones que nos dan el trabajo para poder cumplir, situaciones personales, Señor, nos turban. Pero tú, Señor, enhorabuena, has llegado a nuestro camino. Y te damos gracias, Señor, porque enhorabuena nos puedes enseñar que poder leer de tu palabra. Tenemos que meditar, tenemos que deleitarnos, contemplarla y atesorarla como el tesoro más preciado, Señor. Los bienes pueden perecer cualquier momento, Señor, pero tu palabra nunca va a perder valor. Nunca va a perder valor. Y ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la valentía, danos el ánimo para poder leerla, para poder meditar en tu ley, para poder hacer tus estatutos, Señor. Acompáñanos. Acompáñanos en este camino, acompáñanos en este tiempo de hábitos, Señor. Ayúdanos a formar hábitos. Aunque sean pequeños, Señor, pero lo importante es hacerlo. Gracias, Padre. Bendice a cada hermana, bendice a cada hermano, Señor, que necesita fuerza, que necesita aliento, que necesita una palabra de consuelo. Yo los bendigo, Señor, en esta semana. Protégelos a cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en terreno, en las casas, en la universidad, en el instituto, en el negocio. Cuídalos. Te los encargo, Señor. Dale fuerza a mi hermana, a mi hermano cansado, a mi hermana atormentada, a mi hermano atormentado. Te lo entrego, Señor, los pensamientos cautivos bajo la iglesia de Cristo, para que puedan encontrar descanso y solución en ti. Gracias te damos, Señor. Llévanos en paz y en plena comunión para poder disfrutar de esta tarde y recordar que tú eres nuestro Padre, que nos sostienes, nos ordenas, nos iluminas y nos llenas. Aunque nosotros como hijos, Señor, seamos desobedientes, faltos de solidaridad, Señor, tú como buen Padre amoroso, con tus brazos abiertos, nos acoges, nos abrazas y tú no miras en menos, Señor, porque somos tus hijos y somos todos parejitos en eso. Gracias, Padre. Elevamos esta oración confiados, Señor, que tú estarás con nosotros. Y la respuesta, Señor, de cada uno de mis hermanos no es al término del sermón, sino la determinación que ellos hayan tomado a través de este sermón. Puede ser hoy en la tarde,
puede ser durante la semana, y de allí vas a trabajar con ellos. Cuando ellos tomen una elección deliberada, Señor, porque tú no obligas, pero sí tengo que rendirte cuentas ante ti. Dios, hago responsables a través de este sermón a cada hermana y a cada hermano y a mí mismo también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos disfrutando de este hermoso culto del Día del Padre. Sigamos alabando, entendiendo lo que el Señor quiere ministrar a nuestra vida. No es de la noche a la mañana estos actos, hermanos, pero lo importante es hacerlo paso a paso y el Señor estará con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.